En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, la entidad que presta los esquemas de protección para las personas y los funcionarios que están en alto riesgo en Colombia. Como todos sabemos, Colombia se sorprendió, se dolió con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay del uribismo, quien también es precandidato presidencial. El doctor Augusto Rodríguez ha estado en el ojo del huracán porque pues él es responsable, digamos, no directo, pero sí político, del esquema que aparentemente falló en el caso del doctor Uribe Turbay. Por eso lo invité para que nos explique cómo funcionan esos esquemas y qué fue lo que falló en el caso del doctor Uribe. Gracias, doctor Augusto, por estar con nosotros. Doctor Augusto, muchas gracias por venir al podcast de la revista Raya. Muchas gracias. En las circunstancias en que usted está, muy complicado. Sí, un poco difícil, pues, porque una serie de cuestiones que confluyen en un hecho desafortunado, como fue el aleve intento de homicidio que se hizo sobre la persona del doctor Miguel Uribe Turbay. Sí, señor. Todo el país conmocionado con esa historia tan terrible. Creíamos que ya habíamos superado esa etapa, pero no sé si ha regresado, pero en todo caso es un hecho muy lamentable. A 8 días a 8 días de ese atentado, ustedes en la UNP, Unidad Nacional de Protección, ya han podido determinar cómo fue posible que el adolescente sicario, se acercara y actuara con tanta libertad. Pues lo que hemos visto de las notas de prensa, videos, e incluso de haber hablado con el escolta de la Unidad Nacional de Protección que hizo la captura del menor sicario, pues sí tenemos una idea. Y es básicamente de cómo se hizo en el momento, las investigaciones sobre autores intelectuales y determinadores, eso es asunto de la Fiscalía, sí, señor. Sencillamente, sobre el tema, estos individuos, que parece una organización porque se han conocido videos últimamente que han sido publicados donde había más personas, utilizan el agazapamiento y el factor sorpresa para cometer su delito. Es difícil, a no ser que se haga un control de área previo a un evento, poder neutralizar una cosa como esta. Pero parece que las circunstancias en las que se realizó de cierta improvisación del doctor Miguel, estaba haciendo una caminata con un edil y lo estaba acompañando también un concejal. Esa caminata la convierte en un momento en una concentración que no era una concentración muy grande, pero que no estaba prevista. Pues sí, se suben como en unas canastas, como en una cosa, y comienza a hablarle a la gente, y ahí es el momento que aprovecha el tipo para acercársele de una manera, digamos, ya peligrosa, y atentar contra su vida, como se conoció y se vio por las imágenes dolorosísimas de televisión, de ver cómo se realizaba uno. Bueno, en los videos que se han publicado, es notoria la forma como se acerca el sicario, cómo se mueve, primero cómo observa, después cómo se mueve hacia el lado izquierdo y después cómo se va hacia la parte de atrás del candidato. Desde ahí dispara, pero la pregunta es, ¿dónde estaban los escoltas? Porque uno no ve en ninguna parte escoltas, o estaban camuflados entre la gente o no había escoltas. Bueno, voy a hablarte de lo que se conoce y que es público ya, pues. Había 7 personas de protección o escoltas
asignados al esquema del doctor Uribe. 4 de ellos eran de la policía y 3 de la Unidad Nacional de Protección. Pero no estaban presentes ese día, ¿o sí? No estaban presentes todos. Hay una jefatura del esquema. La jefatura del esquema la realiza la policía. El jefe del esquema es un subcomisario que está al frente y él determina las personas dónde se van a hacer, distribuye el personal, como el esquema fue asignado por solicitud del doctor Uribe, se le hizo extensivo al núcleo familiar, entonces él determina quién, cuántas y cuáles personas se quedan con la familia y cuántas y cuáles personas lo acompañan a él. Si hay algún caso de alguna persona de protección que tiene que estar en su día de descanso, cuál es esa persona, y también las personas que eventualmente podrían estar para un relevo en las horas más nocturnas, porque a veces los esquemas se trabajan más tiempo. Se extienden los horarios. Se extienden, por ejemplo, la jornada del doctor Uribe. Uribe Turbay, sí. Uribe Turbay la noche anterior fue hasta las 3 de la mañana. Ya, esa fue la jornada. Entonces, eso hace que, digamos, como que los esquemas digamos, como que se releven. Se releven y haya como, digamos, un corrimiento hacia las horas más tarde, más vespertinas, por decir algo, donde asuman otros. Pero, digamos, eso es una cosa que determina exclusivamente el jefe del esquema y el protegido. Entonces, ellos dos hablan y determinan, déjeme esta persona en la casa, esta otra con los niños, y un vehículo, sí, de los que tenía. Es decir, distribuyen todo ellos dos, entre el jefe del esquema, o sea, el subintendente de la policía, y el propio doctor Uribe, que es el que coordina con él. Bien, entonces para precisar, varias preguntas surgen de lo que usted está contando, porque si bien es verdad que se ha hablado muchísimo, como es obvio, se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación del caso y del atentado y de y del esquema de protección que tenía el senador Uribe Turbay, también es cierto que ha habido confusión, bien porque no se explica en extenso o bien porque hay muchas versiones circulando al mismo tiempo. Uh-huh. Le quiero precisar, el esquema total de protección del senador Uribe Turbay era de 7 personas, incluyendo esas 7 personas también para la protección de la familia, o sea, para él y para su familia. Tenían que distribuirse las 7 personas. De las 7 personas, ¿es así? Sí, así es. Así es. De las 7 personas, 4, según se ha dicho, son policías. 4 son policías, sí. Y 3 son de la Unidad Nacional de Protección, la entidad que usted dirige. El policía, usted dice que hay un suboficial de la policía que es quien maneja, quien dirige y gobierna los movimientos del esquema, quién descansa, quién trabaja, hasta qué horas trabaja, cuando llega, el que trasnocha llegará más tarde, supongo, y tal, de acuerdo con el protegido. La Unidad Nacional de Protección no tiene incidencia en esos detalles. En esos detalles solamente, como te digo, el propio protegido, que le da las orientaciones generales al jefe del esquema y él se encarga de ejecutarlas. Uh-huh. Entonces, el día sábado del atentado, ¿cuántas personas del esquema del lado de la Unidad Nacional de Protección había y cuántos de la policía? En total habían 2 personas. ¿Solamente? 2 personas. ¿De las 7? Sí, de las 7. Obviamente que había más personas, digamos, de la Unidad Nacional de Protección. Había otra persona, pero era una persona que estaba protegiendo al concejal que acompañó al doctor Uribe, que se vio. Andrés Barrios se llama. Sí. El concejal Andrés Barrios. Sí. Uh-huh. Pero era del esquema del concejal, no era del esquema del doctor Uribe. Era del esquema del concejal, pero estaba cerca. Y pues habían otras personas también, además, que el subcomisario había pedido en su momento para digamos, como para apoyar la actividad,
dado que, digamos, se estaba convirtiendo como en otra cosa distinta a la entrega de volantes. Digamos, como que se trató de volver en una especie de concentración o que fuera de pequeña. personas. Que eso, No eso es lo que usted dice que no estaba previsto, porque la campaña insiste en que sí estaba previsto. Entonces, lo que no estaba prevista la visita de él al barrio, me imagino, y a conversar con algunas personas, lo que no estaba prevista era la reunión, así fuera de 10, 20, 30 personas en el parque. ¿Es así? Sí, sí. Es decir, es un evento que había organizado un edil. Los ediles, como sabemos todos, son las personas que se eligen para las juntas administrativas locales en las diferentes localidades. Como voceros y representantes de los barrios. Exactamente, las localidades. Entonces, digamos, aquí en este momento estamos hablando de la localidad de Fontibón. Y el parque era de esta localidad de Fontibón. Había un concejal de Bogotá que tiene su jurisdicción sobre toda la ciudad. Y estaba el senador, que, digamos, ya en tránsito de convertirse en precandidato a la presidencia de la República, digamos, haciendo ya sus actividades. Entonces, eso, digamos, fue lo que ocurrió. Bueno, pero... Fue una primera tarea como de volanteo, según me cuenta el escolta, y luego una concentración, que fue lo que vimos, donde él le habla a la gente. Bien, pero usted dice que el jefe del esquema había pedido apoyo de otras personas. ¿Esas otras personas llegaron? Sí, tengo entendido que llegaron unos policías, algunos uniformados que están por ahí cerca. ¿Locales? Sí, seguramente. No especiales de inteligencia ni... No sé si sería, o de pronto que fueran del concejal, pero habían policías. Esta conversación que estamos teniendo usted y yo es importante porque así se determina como la facilidad que uno desde afuera, por supuesto que juzgar es más fácil que estar en el momento y que actuar. Desde afuera uno ve que fue tan fácil para el joven, el chico sicario, que fue tan fácil llegar y hacerlo para lo que lo habían contratado, disparar con una frialdad absoluta. ¿Podría uno hablar, doctor Augusto, con toda sinceridad, de una falta de previsión, de falta de preparación? No hablo solamente del esquema de parte de la UNP, sino también de la policía, como de estar más atentos, no tan descuidados, no tan tranquilos. Yo pienso que las dos personas que estaban ahí estaban muy atentas. Entre otras, la persona que estaba por parte de la policía era el propio suboficial, el que estaba ahí, o sea, el jefe del esquema estaba muy cerca del doctor Uribe. La otra persona, o sea, la persona de la Unidad Nacional de Protección estaba como a unos 6 metros, algo así, atento a lo que pudiera ocurrir alrededor. No era tanta gente, pero, digamos, el factor sorpresa, como decía yo, genera que desafortunadamente se presenten este tipo de cosas. Veíamos que en el atentado que se le hizo al candidato Trump en Estados Unidos fue lo que usaron. Nadie esperaba que hubiera un francotirador dispuesto, y fue lo que pasó. Y en tantos magnicidios que han ocurrido en Colombia siempre ha sido así, el factor sorpresa. Factor sorpresa. Sí, entonces, digamos, se dio esta situación. Las dos personas, digamos, que eran el esquema, actuaron, digamos, en lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que es obvio que había muy poquita gente. Digamos, ha debido haber más gente del esquema mixto, ¿sí? Pero estaban distribuidas en otras tareas. Inclusive, nos toca decirlo. El doctor Uribe, como muchas personas protegidas, no aceptan que haya relevos para los descansos. Así es. De las personas de protección, no aceptan. Prefieren que se disminuya el esquema. Y aquí, digamos, hay una comparación, digamos, que puede ser, que da como cierto grado de exactitud. Son
7 escoltas, 4 de la policía, 3 de la ONP, y hay 7 días en la semana. Entonces, suponiendo que cada día descanse uno, Tienen que irse rotando, se disminuye a 6. significa que todos los días hay 6. Y seguramente si hay una extensión de horario, pues Entonces hay que disminuir otro, entonces habrá que quitar hay que uno. reservar 2 y entonces los otros y los que se quedan en la casa. Es decir, Se entiende. hay una confluencia de De circunstancias, factores. sí, que son tristemente determinantes de la situación que ocurrió. Sí. Las entidades, las autoridades deben estar haciendo las investigaciones. Nosotros, la Unidad Nacional de Protección, está haciendo la propia investigación interna para lo que tiene que ver con si se observaron protocolos y todo lo demás. ¿Sí? Pero y la policía también está haciendo lo propio. La fiscalía pues tiene que hacer la investigación global, integral. Sí. En lo que usted ha averiguado, el escolta de la Unidad Nacional de Protección que estaba en esa concentración en donde ocurrió el atentado, ¿actuó dentro de los protocolos y estaba atento o habría que decir que se descuidó como así mismo como se descuidaron todos los de la campaña? Yo no creo que él se haya descuidado, él estaba muy atento. Él estaba tan atento que fue el primero que corre detrás de él y lo mantiene siempre a una distancia. El sicario se volteaba y le disparaba. ¿Sí? Le disparó en varias oportunidades. ¿Ya? Y esta persona le tuvo que disparar a las piernas, herirlo, y cayó en una oportunidad, se levantó, siguió corriendo. Sí, para reducirlo, sí. Sí, hasta que lo logró reducir, y una vez reducido, no se dejó llevar por la sangre caliente o el estrés, sino que fue, es decir, morigeró su sangre caliente, sí. Exactamente. Y no le disparó más. No le había podido seguir disparando. Claro. Sí. También se ve que él, no sé, el escolta, pero a otras personas no permitieron que le hicieran daño. Protegiéndolo, pero había gente había gente que lo quería golpear y que lo quería. Sí. Y el maltratarlo. Yo no sé, es decir, había una situación ahí que están investigando eso. Bueno, a propósito de eso que usted me cuenta, es cierto que el escolta, o se ve unas personas que están corriendo detrás del muchacho sicario, no se identifica quiénes son, porque yo me imagino que el de la UNP pues está de civil, no tiene uniforme. Pero el abogado de la familia, Uribe Turbay, me imagino que se la puso, es un abogado puesto por el Partido Centro Democrático al cual pertenece la víctima, dijo que, le voy a leer textualmente, dijo en CNN, además lo voy a decir en el medio el que lo dijo para que se entienda que es real, que no es un invento. Comillas, quien captura al menor de edad que propicia este atentado fue la propia campaña. ¿Eso no es verdad entonces? Falso porque lo que tengo entendido es que inicialmente se me dijo que no había, es decir, que el doctor Uribe, aparte del concejal y del edil, digamos, que tendrían algunas personas, el doctor Uribe no tendría un grupo muy grande de personas. De pronto, después se me corrigió que podía haber 1 o 2 personas de la unidad de trabajo legislativo que lo habían acompañado. No sé exactamente cómo funciona y no me atrevo a aseverar tajantemente. Pero lo que vemos en las imágenes, y lo que me dice el escolta nuestro, Céspedes, es que él fue el que lo corrió y lo mantuvo siempre a una distancia. No permitió que no fuera tan cercana porque podía salir herido. Sí. Pero tampoco tan lejana que se le escapara. En todo caso están las imágenes para comprobar. Están las imágenes y eso no tendrá discusión a la hora de las investigaciones. Pero me parece absurdo que se ponga a decir que fueron las personas de la campaña, ¿no? Las personas de la campaña, si son funcionarios del Congreso, no tendrían por qué estar armadas. Por supuesto. La única persona que estaba armada y que logró herirlo en la pierna fue el escolta
de la Unidad Nacional de Protección. Me surge ahora esta inquietud. ¿Y qué hizo, entre tanto, el sargento de la policía, que es jefe de la totalidad del esquema? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba auxiliando al doctor Uribe. Él estaba auxiliando. Él estaba también detrás, digamos, persiguiendo al sicario. No, él estaba auxiliando, recogiendo al herido. Sí, él se quedó con el herido y el muchacho salió, el de la UNP. De la UNP salió corriendo detrás de la... Me cuenta que en un momento determinado él tenía como cierto temor porque él ha sido entrenado y sabe que una cosa como estas, muchas veces entre la gente que supuestamente ha de perseguir al agresor, podría estar gente cómplices. Entonces él me decía, yo tenía miedo de pensar que entre la gente que corría al lado mío o detrás, me podría disparar por la espalda o algo. Claro. Sí, entonces él estaba con cierto nerviosismo, pero no se retiró, se mantuvo y hizo lo que tenía que hacer. Como quienes nos están viendo y escuchando, incluyéndome además a mí, no somos expertos en seguridad ni en protección. Quisiera entender si en este tipo de casos, precandidatos presidenciales, senadores, altos funcionarios, no sé, del Estado o del gobierno, no tienen tienen peligros y riesgos extraordinarios, no tienen grupos de avanzada, como se llama, o sea, hombres que llegan o personas que llegan antes de que llegue el alto funcionario a determinado sitio para mirar, para chequear y para poner guardas o guardaespaldas en puntos estratégicos. ¿Eso no ocurre? Sí, eso tiene que funcionar así. Eso es una situación que la determina el jefe del esquema. Entonces él ordena a un vehículo, váyase una hora antes, haga una avanzada, observe cómo está el terreno. Sí, eso normalmente debe ocurrir. Eso ocurre. Pero no, en este caso no hubo avanzada en el caso del doctor Uribe Turbay. Yo no puedo precisarlo en este momento, no lo puedo precisar. Claro, porque usted no dirige cada grupo cada esquema. No dirijo. ¿Cuántos esquemas tiene la Unidad Nacional de Protección? Yo tengo en este momento... ¿En todo el país? En todo el país tengo 15.000 personas protegidas en lo individual. De las 15.000, aproximadamente 5.000 tienen vehículo. Aproximadamente. Independientemente del tamaño del esquema y del número de hombres y de vehículos, lo cierto es que por cada persona protegida hay un esquema de protección. Es decir, en el país usted dice que son más de 15.000 personas. Sí. O sea, quiere decir que usted tiene que tener el control de 15.000 esquemas de protección, cada uno funcionando por su lado. No, porque hay unos esquemas hay unas medidas de protección que son blandas. Entonces, por ejemplo, muchas personas que tienen un riesgo extraordinario, pero bajito, moderado, que no son tan visibles, digamos. Sí, y que el riesgo no es tan, no reviste inminencia, no hay amenazas demostradas, ¿sí? Sino, digamos, hay como sospechas. Allí se aplican medidas blandas, por ejemplo. ¿Cómo qué tipo de medidas? Por ejemplo, chaleco de protección. Antiguamente se entregaban unos botones de pánico que nosotros los retiramos por obsoletos, nadie los usa. Los reemplazamos por la línea de emergencia 103, que utilizan los esquemas para cuando hay alguna situación, marcan el número 103 ante una emergencia. Se le contesta desde la sala Colibrí de la ONP a un call center. Le dice cuál es el riesgo que le preguntan. Tengo tal situación. Entonces se le pregunta, ¿autoriza usted a que prendamos su cámara y su GPS desde esta sala? Si dice sí, inmediatamente. Y así captamos si la persona está siendo agredida, quién la está agrediendo, él comienza a filmar, o ella. Y nosotros tenemos la geoposición, entonces inmediatamente estamos comunicados con la policía y se manda la reacción inmediata. Así funciona. Bueno, ¿cuántos, además de los esquemas, de los miles de esquemas por todo el país, cuántos escoltas tiene la ONP? ¿Contratados directa o indirectamente? Tenemos aproximadamente entre los que tenemos
directos aproximadamente, indirectos, tercerizados cerca de unos 10.000, pongamos unos 12.000 en total. No es posible, digo yo, o usted me contradice, no es posible controlar la calidad y la intimidad casi de cada uno de sus escoltas. Quiero decir, estoy hablando de la intimidad, por supuesto, no de su vida familiar, sino estoy hablando de su capacidad de lealtad con el protegido. Le pregunto esto porque ha habido sospechas de que el esquema del doctor Miguel Uribe Turbay haya sido infiltrado. Bueno, estos esquemas provienen de, digamos, la Unidad Nacional de Protección surge para Del antiguo DAS. reemplazar al antiguo DAS, que era la entidad que protegía personas. Un grupo importante de funcionarios del DAS dedicados a la protección de personas pasan a la Unidad Nacional de Protección. Y como esto, digamos, el número de solicitudes ha venido creciendo mucho. ¿De solicitudes de qué? De solicitudes de protección. Nosotros funcionamos por demanda. La gente pide protección. La Unidad Nacional de Protección verifica que corresponda a las poblaciones que debe proteger la entidad de acuerdo con el decreto 1066, que es el que nos rige. Y si hace parte de ella, entonces inician un estudio de nivel de riesgo. ¿Ya? Ese estudio de nivel de riesgo determina las medidas y un cuerpo colegiado es el que dice qué tipo de medidas es el que se le va a poner. No es el director. ¿O se le niega? O se le niega, sí, le salió con riesgo ordinario, entonces no amerita medidas de protección. ¿Sí? Para cubrir toda esta demanda que ha sido muy grande, entonces ha habido la necesidad de contratar personal, escoltas de empresas privadas que se les alquilan a la entidad. Entonces la entidad contrata personas y contrata vehículos. ¿Sí? La entidad, hasta ahora que empezamos a comprar incipientemente un poco más de 100 vehículos. Pero casi digamos que es como tercerizado el servicio. Tercerizado, sí. O sea, ustedes directamente no son los que examinan la UNP, la entidad del Estado o del gobierno que protege personas, no tiene las hojas de vida y el control de cada uno de los escoltas. No tenemos el control, digamos, íntimo de cada uno de ellos, sino lo tienen las empresas que han sido autorizadas y controladas por la Superintendencia de Vigilancia. Entonces, con base en su profesionalismo y todo lo demás, nos suministran los escoltas que nosotros requerimos. La Unidad Nacional de Protección tiene supervisores de los contratos para que verifican algunas de las condiciones y se preocupa de que se esté cumpliendo con lo establecido en los contratos. Usted ahora mencionaba que supongo que no todos, algunos de los escoltas vienen de la época del antiguo, eran empleados o eran funcionarios del antiguo DAS. Sí. Supongo pues de todas maneras que ha tenido un control de quiénes son esas personas y de que no tengan antecedentes judiciales ni nada de ese estilo. Pero aparte de los ex empleados del DAS o ex agentes del DAS, por llamarlos con su nombre, es cierto, como dijo Ingrid Betancourt, que a ella, que estuvo secuestrada 7 años por las FARC, le pusieron a escoltarla exguerrilleros de las FARC, lo cual me parece pues que es un exabrupto, porque como sus propios secuestradores o ex secuestradores la están vigilando ahora, la están escoltando. Eso es absolutamente falso, porque los escoltas que prestan servicio en la entidad le prestan el servicio a sus ex compañeros. Ah, entiendo. Porque el proceso de paz de 2016 estableció una circunstancia específica, que es que las personas que están en riesgo, en alto riesgo, y que deben ser protegidas por la Unidad Nacional de Protección, esas personas escogen
a sus escoltas De sus antiguos compañeros. de sus antiguos compañeros y no se les puede imponer a ellos ningún otro tipo de persona. Son los que ellos escogen. ¿Sí? Y Eso es una parte del acuerdo de paz. Tampoco es un acuerdo porque ustedes lo designaron no, así. es parte del acuerdo de paz. Bien, se entiende además, tiene lógica. Y además están bajo una subdirección que se llama especializada, que es como si fuera otra unidad nacional de protección dentro de la grande, una más pequeña, que solamente trata de eso, y ahí tienen unos escoltas o personas de protección o oficiales de protección allí, y no pasan nunca pasan a las otras áreas, siempre están ahí. De tal manera que lo que dice la doctora Ingrid Betancourt no es cierto, no es cierto, ella está, es decir, tendría que demostrarlo. Y ella, digamos, normalmente no está en el país. Ella no vive en el país, ¿no? No vive en el país, pero cuando viene se le presta el escolta que le da una de las empresas, pero nunca ponen personas que tengan que ver a ninguna. Entonces se puede decir que ella mintió. Yo pienso que sí que ella mintió. Sí. O que alguien la engañó. Sí. Podría ser. Le dijeron mentiras, sí, pero no es cierto. Y fue y lo dijo y lo ha dicho en varios escenarios. Sí, así es. ¿Sí? Yo la vi y la oí. Sí, exactamente. Y está faltando a la verdad. Porque, es decir, las personas tendrían que decirnos cuáles y en dónde militaron. O de pronto, alguna persona que militó en algún momento en las FARC, luego se les retiró, se les desertó y luego se puso como escolta. Tendría que ser, pero que haya sido una persona que estuvo y que estuvo dentro de los firmantes de los acuerdos y que se desmovilizó y que está en el programa de protección de la ONP. No puede ser. Ok. Otra es que han rodado muchas versiones, entonces por eso me interesa preguntarle a usted, porque usted pues está obligado, confío en su palabra, pero aparte de eso usted como funcionario público está obligado a hacer lo más preciso posible en este tipo de informaciones, aunque son tan difíciles y complicadas. Sí. El concejal al que usted aludía hace un rato, que estaba acompañando al doctor Miguel Uribe en la concentración del barrio Modelia, se llama Andrés Barrios, y usted dice que ese concejal tenía una escolta con él. Él en estos días también salió a decir, en estos 8 días que han pasado, desde el atentado salió a decir que la UNP le había retirado su esquema de seguridad o que le había pedido su vehículo de protección, que son vehículos blindados, casi que como venganza por haber denunciado lo que había pasado y por haberse quejado del esquema de protección a su vez del doctor Miguel Uribe. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso y cómo puede ser posible que a él le vayan, bueno, puede ser posible por alguna circunstancia especial, le hayan retirado el esquema? Bueno, es el concejal Andrés Barrios. Andrés Barrios. Sí. Mira, aquí tengo justamente un documento que nos envía la empresa rentadora. Sí. Rentadora del vehículo que andaba. Del vehículo, sí. Aquí hay es decir, esto es una cosa que es aberrante porque es una mentira flagrante. Es decir, es tratar y yo puse en conocimiento de eso el día de hoy, del director del partido Centro al director del Centro Democrático. Yo le puse en conocimiento de esa situación y le mostré papeles. Bueno, ese papel no se lo mostré, pero le dije. Le comenté, digamos, en una charla tranquila, pero que pretende con ellos resolver el problema de la protección de las personas, de los líderes del Centro Democrático y también mirar, atendiendo, digamos, las disposiciones que este gobierno ha decidido tomar a través del presidente de la República y el propio ministro del Interior, de tomar cartas en el asunto de manera muy, muy ágil para proteger a sus precandidatos. Sí. O aspirantes a precandidatos. Sobre todo, pues a todos. Pero si son de la oposición y si pertenecen al Centro Democrático, se merecen toda la atención del mundo porque pues ni más faltaba, en una democracia todos merecemos la misma protección. Claro, sí. El concejal Andrés Barrios, el concejal de la ciudad de Bogotá, tuvo una circunstancia. A él se le asignó un vehículo de la Unidad Nacional de Protección y una persona de protección. Ese es el convenio que tenemos firmado con el Consejo de Bogotá. ¿Sí? Se les entrega un vehículo y una persona de protección. Y digamos que es el promedio. Pero también se les hace valoración del riesgo. Habrá momentos que una persona de estas no tiene el riesgo, ¿sí?
no tiene el riesgo y entonces pues no tendrá vehículo. Sí, por ser bajo perfil. Sí, no tiene, sí. Incluso hay varios concejales de Bogotá que no tienen esquema. Que no quieren, no lo Que quieren. lo quiere. No lo quieren, dicen no. Y nos lo han dicho. En Bogotá el riesgo es mucho menor que en cualquier otra ciudad. Los concejales de Bogotá, dicen ellos, no necesitamos esquemas. Entonces, dicen, devuelven los esquemas. Otros andan en bicicleta, otros se mueven de distintas maneras. Pero hay varios que no usan esquema de protección de la UNP. Entonces, ¿qué pasó con el concejal? No, pues a él sí tiene esquema. Y tiene una persona de protección. Y tiene también de la policía, y creo que tiene motocicleta, y bueno. A él, el vehículo de él, las tanqueadas que tiene que hacer el día martes, en algún sitio de la ciudad tuvo que ir a tanquear y equivocaron el combustible. El vehículo es un vehículo diésel y en lugar de echarle combustible diésel, le echaron gasolina. De tal manera, dañaron el motor. De tal manera que a los pocos minutos, cuando anduvo un poco, se apagó el vehículo. Dañaron el vehículo en momentos en que estaba bajo su servicio. Él lo tenía bajo su responsabilidad. Dañaron el vehículo. Entonces, se llamó a la empresa rentadora para que lo recogiera. La empresa se lo llevó y se le solicitó a la empresa que le pusiera un vehículo sustituto. De tal manera que él no estuvo ni un solo día sin vehículo, a pesar de que dañaron el carro ellos. ¿Ya? Todo el tiempo, ese mismo día se le cambió el vehículo. ¿Y entonces por qué dice que se lo retiraron? Pues ocurrió lo siguiente. Pues sí se lo retiraron, ¿o qué? Pues el vehículo asignado, el vehículo asignado, que fue el que dañaron, pues se lo llevó la empresa rentadora a los talleres para arreglarlo. Y le entregó otro vehículo. El día jueves, eso fue el día martes, el día jueves la empresa rentadora nos comunica que le avisaron a las personas que están alrededor del concejal que el vehículo ya está a su esquema, a su esquema y a su equipo de trabajo. De trabajo en la UAN, me imagino. De que pasara a recoger el vehículo porque ya estaba listo el que había dañado para que se lo llevara. Que pasara a recogerlo y que entregara el vehículo de la aseguradora, de la rentadora, porque ellos necesitan entregárselo a otro servicio. Pues no lo recogieron porque estaban ocupados. Eso fue el día jueves. El día viernes tampoco lo recogieron y el día sábado pues tampoco. Y ese fue el día del lamentable atentado. Del atentado. El día sábado. Entonces, luego 2 días después, el día martes, aparece la empresa de nuevo llamando al concejal, por favor, entréguenos el vehículo. Entréguenos el vehículo de préstamo y reciba el suyo. Y recibe el suyo. Venga a hacer el cambio. Pues el concejal tomó eso como que era que le iban a quitar las medidas de protección. Por Dios. ¿Ya? Es decir, tal vez el vehículo de reemplazo le gustó más. O... No sé, pero en todo caso, el vehículo que tenía era un vehículo que le prestaron para reemplazarle el que había dañado. ¿Ya? Y además son vehículos buenos todos. Esos vehículos son nuevos. Entonces, eso fue lo que pasó. Y sale a medios, que esto me parece inconcebible. Es decir, con tal de hacer daño. Hizo su propio video, además, y lo difundió por redes. Bueno, sí, pues me parece inconcebible. ¿Sí? Pero ¿qué credibilidad puede tener? Pero ¿usted por qué cree que personas que uno supone tan responsables como un concejal o como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt hacen declaraciones con ese tipo de falsedades en medio de semejante situación de orden público tan alterada? Sí. ¿Por qué? No sé, es que es el momento. Es decir, aquí aparecen personas que como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Entonces todo está revuelto. Entonces cualquiera dice cualquier cosa y entonces pues la gente no puede creer porque hay un estado de excitación y de angustia y mira que pasan cosas tan graves, pues esto que es menos grave está pasando, pero que también es grave. Sí, que mientan, sí. Sí, claro. Es verdad, en medio de todo esto, ya que usted lo dice, lo del río revuelto,
A usted es cierto que le han abierto investigaciones penales y disciplinarias supuestamente por sus faltas al servicio. Bueno, a mí no sé si me habrán abierto investigaciones penales. Creo que la fiscalía dijo que iba a hacer su investigación, ¿sí? Y además debe hacerlo. ¿Sí? Yo estoy plenamente tranquilo porque en ese momento puedo decirte que en lo que compete a la Unidad Nacional de Protección, ¿sí? Lamentando lo que ocurrió, lamentándolo como lo he lamentado, ¿sí? Te puedo decir que la Unidad Nacional de Protección cumplió cabalmente con lo que estaba comprometida. Teníamos que entregar 3 personas de protección con sus armas, con su munición, ¿sí? Personas idóneas, entrenadas, expertas en la conducción defensiva para sacar a las personas de una situación de riesgo. 3 personas y 2 vehículos totalmente operativos, perfectos de estado, ¿sí? Entregamos al esquema para que el esquema lo utilice en la protección de la persona, ¿sí? Nosotros no, como te digo, nosotros no determinamos cuántas si los personas, 2 vehículos están con el candidato o no. No, eso lo determina el propio protegido y su jefe de esquema, ¿ya? Que es una persona de la policía. No, de tal manera que nosotros cumplimos perfectamente. Ahora, pues sí tendríamos cosas que decir. Por ejemplo, nos hubiera gustado que hubiera más personas en ese momento, ¿sí? Es que hubiera habido una instrucción distinta, ¿cierto? Que se hubiera podido normar de alguna manera para que la protección de personas que son aspirantes a precandidatos, como es el caso del doctor Uribe, aspirante a precandidato, pudieran haber solicitado en medio de una herramienta que hay que se llama CORPE, que es la que determina las medidas que se le dan a los candidatos. Pero él todavía no lo era. Él era aspirante a precandidato. Sí, por eso se llama precandidato, sí. No era precandidato, aspirante a precandidato. Porque es que, por ejemplo, si el Partido Centro Democrático decide hacer una consulta, no sé cómo será lo que ha determinado el partido, entonces hay una serie de personas que aspiran a ser precandidatos de esa consulta. Esas personas se están moviendo sus espacios, comienzan a repartir sus volantes, a llevar sus mensajes, como lo está haciendo el doctor Uribe. Y luego se inscriben en el partido organiza unas listas y dice, supongamos son estos 10. ¿Ya? Estos 10 son los precandidatos, y hace una lista de precandidatos y luego organiza un tarjetón y en un momento eleccionario que está dentro de la agenda electoral se decide cuál fue el candidato, cuál ganó. Entonces, aspirante a precandidato y luego candidato del partido determinado. Y en la medida en que va subiendo el escalón se van reforzando las medidas de seguridad. Cuando son candidatos, ¿sí? Hay un espacio de protección que lo conforman, se llama el CORMPE. Es una sigla que significa de protección, de protección para el ejercicio electoral. Entonces, ese CORMPE está conformado por Ejército, Policía, Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Interior y, bueno, de pronto alguna otra que no recuerdo en el momento, pero digamos esos 4 básicos. ¿Ya? Y allí se estudia de manera muy rápida, digamos, el riesgo y de manera rápida se determinan medidas para los 3 meses de campaña, que son los que existen en la legislación como campañas. Son 3 meses. Los otros precandidatos en este momento, no solamente los del Centro Democrático, con mayor razón, ese partido que se siente atacado, ha sido atacado por lo menos en uno de sus miembros. De manera grave. Los precandidatos en general están reservados en sus casas, suspendieron las campañas por temor. Todos han pedido aumento de protección de los esquemas. ¿Qué van a hacer ustedes? La mayoría han pedido ampliación. Sí,
ampliación de la protección. Ujú. Algunos de manera exagerada. Es decir, eso, la protección la da es un organismo técnico que determina, ¿sí?, la inminencia y la gravedad de las cosas. ¿Sí? Pero las personas a veces piensan que También son como, aprovechan sí, un poco, ¿no? Sí, Ujú. pero realmente hay una situación. El gobierno sí está empeñado, y es la orden que recibimos desde el comienzo. El gobierno está empeñado en la protección de los comicios, Ujú. de la actividad política electoral de las personas, de los miembros de los partidos. Y nos ha hecho énfasis y especial recomendación y orden de proteger con más esmero a las personas de la oposición. Ujú. Eso, ¿en dónde está reflejado? En el estudio de la matriz de riesgo, ¿sí? Entonces, si la persona es de la oposición, entonces esa matriz le arroja en las valoraciones, digamos, un puntaje mayor. Y también tiene que ver con el territorio. Si tenemos una persona, digamos, del Centro Democrático en el departamento de Arauca, Ujú. ¿ya?, pues los riesgos es muy alto allá, por sus actores armados, y esta persona que ha sido una persona de un partido que ha sido, digamos, Precisamente, que no es de izquierda. sí, precisamente, doctor Augusto, han dicho varios miembros de los partidos de oposición, no solamente del Centro Democrático, que el gobierno no puede ser garante o que no lo aceptan como garante de las elecciones próximas que vamos a tener el año entrante. En cuanto a la UNP, entiendo que usted no puede responder por todo el gobierno, pero en cuanto a la Unidad Nacional de Protección, entonces la conducta que van a tener de ustedes de aquí para adelante es la protección de todos los candidatos o de todas las personas de la oposición. Sí. Esa es la orden, digamos. Sí, esa es la orden que tenemos. Y estamos trabajando con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior va a tener más figuración, ¿sí? Va a estar más cerca para garantizar que, digamos, se cumpla este tema de que los partidos de oposición reciban adecuadamente la protección. Va a estar más cercano que en otras oportunidades. Entonces, estamos construyendo con el Ministerio digamos, un proceso Ujú. que nos permita generar la protección desde ya. O sea, no esperar No a que, esperar al- que arranque las campañas. Formalmente las no, campañas, sino sí. desde ya, porque entendemos que hay instantes que ya mencionamos, que son la aspiración a la precandidatura, luego la precandidatura y luego la precandidatura y luego la candidatura. Entonces, desde la primera fase, empezar a proteger. Ujú. Y, por ejemplo, en la reunión que tuvimos hoy con el Centro Democrático, les hablamos de que era indispensable la colaboración de ellos, del Centro Democrático, y de todos los partidos, pues, para que nos vayan determinando, mire, esta persona ha manifestado su intención de participar en esta consulta. Para que den información Entonces oportuna. nosotros la entrevistamos y miramos y empezamos a evaluarle el riesgo, ¿sí? Y así también con los demás partidos, pero hoy lo hicimos con el Centro Democrático. La presencia suya en la Unidad Nacional de Protección no es gratuita. Quiero decir, no es caprichosa. Usted es reconocido en el país por ser muy amigo o muy cercano al presidente Petro. Imagino, quisiera que me lo confirmara, que la dirección de la UNP en sus manos es porque el presidente confía en usted. En todo caso, es una unidad que maneja hombres armados y que maneja esquemas de protección y escoltas. ¿Es porque el presidente confía en usted plenamente, por eso usted permanece en la UNP? Bueno, te puedo decir que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad el cuidado y protección, pues junto con nuestras autoridades, con las autoridades territoriales, los gobernadores y los alcaldes, que son los primeros respondientes de la protección y seguridad de las personas. Las autoridades como la policía, el ejército, que tienen que acudir, digamos, por orden de estas autoridades civiles. Nosotros hacemos subsidiariamente la protección de las personas, inclusive de los mismos funcionarios, alcaldes, gobernadores.
líderes desde un miembro de una junta de acción comunal, ¿sí?, hasta el presidente de una confederación de trabajadores, O hasta un ministro, un congresista. periodistas, etcétera, pero también funcionarios, y funcionarios desde un personero municipal, por ejemplo, hasta el presidente de la República. Tenemos en nuestras manos, junto con otras autoridades, de manera combinada con las autoridades de ejército y la policía, la protección y los organismos de inteligencia, la protección de todas estas personas. Sí hay algo de confianza en esto. Nosotros hemos tratado de ser lo más profesionales. Hemos mantenido buenas relaciones con los partidos. Entendemos que a veces hay que tomar decisiones que no le gustan a los líderes porque se les retiran, a veces se retiran las medidas de protección, porque la matriz de riesgo ya lo ordenó, lo determina. El riesgo no es perenne, constante, eterno. Ni personal, ni personal. No, el riesgo baja. Si una persona se cambia de ciudad, el escenario donde estaba siendo amenazado... O si se retira de su actividad profesional. Exactamente. El exministro Juan Carlos Pinzón, a propósito de eso, no lo había recordado, también lo dijo, que ustedes le habían retirado la protección. Sí. Los funcionarios tienen... Fue ministro del gobierno Santos en el primer gobierno, si no estoy mal, sí, hace unos 15 años, algo así. Sí, lleva mucho tiempo con medidas. Los funcionarios se les puede dar medidas de protección durante un tiempo, después de que dejan de ser funcionarios, pero no son eternas. Le cuestan al erario. Nosotros encontramos personas que están mucho más expuestas, nuevos riesgos, nuevas personas amenazadas, ¿sí? Y por estarle conservando a algunos funcionarios que no quieren renunciar a tener vehículo blindado oficial, pagado combustibles, pagados escoltas, pagados los viáticos de sus escoltas, pagado todo, y resulta que eso no puede ser. Nosotros los funcionarios en algún momento determinado tenemos que entregarlas, porque cuando nos hagan la evaluación del riesgo y esa evaluación de riesgo muestre que llegamos a riesgo ordinario, pues sencillamente entregamos. O si disminuye la matriz a algo más de 50, entonces contentarnos con una persona a pie o con un simple chaleco. ¿Ya? El chaleco es muy importante. Tenemos múltiples ejemplos de cómo han salvado vidas. Entonces, en ese sentido, pues decir que las personas se deben permanecer con esquemas mucho tiempo no tiene sentido. Yo diría que aquí hay que tener un poquito de solidaridad. Hay que ser solidarios. También respetuosos con el erario público, porque eso vale. Esto no es, sí, nosotros que tenemos que atender las más altas ¿cuánto vale matrices de riesgo? Y hay unas que ya, digamos, toca ponerles... Sí. ¿Cuánto vale, si usted tiene ese dato en la cabeza o no, cuánto vale un esquema de protección mínimo? Digamos, un vehículo, un hombre y... Bueno, son dos hombres siempre. Okay. Un vehículo con dos ambos hombres. Son conductores. Los pero escoltas, uno maneja y el otro está atento. Sí, y se van y se relevan y cambian, pero son muy profesionales, son expertos conductores, son muy buenos conductores. ¿Cuánto vale ese esquema? Un vehículo blindado y dos personas de protección pueden estar costando alrededor de 50 millones mensuales. Mes. Y los funcionarios como el exministro Juan Carlos Pinzón debe tener más. Tiene el vehículo, toca pagarle arrendamiento, toca pagarle a la empresa rentadora, o mejor, a la empresa que nos intermedia el servicio, una plata que es superior a los 12,5 millones, combustibles, viáticos, es decir, los escoltas viajan a veces y nosotros pagamos los pasajes, ¿ya? Viajan con sus protegidos. Viajan con sus protegidos. Entonces, por ejemplo, una persona que va a viajar, sencillamente lo que debe hacer es avisarle
a la Unidad Nacional de Protección. El protegido dice, voy a viajar el fin de semana a la ciudad de Bucaramanga. Entonces, voy a viajar con estos escoltas. Y también puede mandar su avanzada, si tiene los vehículos, una avanzada para que lo esperen allá en el aeropuerto. En todo caso, cuesta hoteles, comida, pasajes, etcétera. Pagamos los viáticos. Todo eso está pagado en el salario. A propósito de ese tema, antes de concluir y agradeciéndole mucho que me haya respondido todo lo que le he querido preguntar, de la campaña del desafortunado precandidato, no desafortunado él, perdón, no quiero decir eso, de la persona víctima del atentado, Miguel Uribe Turbay. De su campaña dicen que mandaron por lo menos, en principio dijeron 23, a la última información que leí decía 53 correos a la Unidad Nacional de Protección pidiendo incremento y advirtiendo sobre peligros. ¿Eso corresponde a la realidad en lo que usted tiene en sus correos o en los correos internos de la Unidad Nacional de Protección? No, es absolutamente falso. Hay un abogado, el doctor Mosquera Marín. Ese es el abogado puesto. Sí. Él precisamente fue el mismo que dijo que la campaña era la que había capturado a Sicario. Sí, no, sí. Miente reiterativamente. Él es candidato, él es abogado permanente casi del Centro Democrático y del uribismo. Tengo entendido, sí. Tengo entendido porque sí, señor. Sí, en varias oportunidades nos ha estado, digamos, como hostigando con otros abogados, digamos, como él. Pero eso independientemente. Yo no tengo ningún resentimiento, ni ninguna, como dicen los jóvenes hoy en día, ningún raye con el Centro Democrático. Por el contrario, yo hablo con las autoridades del Partido Centro Democrático, las directivas, como las que tuve hoy, o también he hablado con el presidente Uribe para hablar de la seguridad. ¿sí? De él y su familia. De él y su familia y de su esquema, y digamos con muy buenos términos. Digamos la Unidad Nacional de Protección mantiene, digamos, comunicación permanente con el esquema del presidente. ¿sí? Ahí tenemos un funcionario que es el subdirector de protección, que mantiene esa... Y nosotros tenemos buenas relaciones, pero pues obviamente que aquí pues también hay unas cuestiones políticas y pues yo hago parte de un gobierno y pues golpeando a la UNP en su credibilidad pues también se le hace daño al gobierno. Yo tengo la conciencia tranquila. Pero en cuanto a los documentos, a las solicitudes de mejoramiento del esquema, no la hubo. No hubo, entonces, nunca. ¿a qué se refiere? En alguna oportunidad, el doctor Miguel Uribe pidió que se le mejorara, que se le extendiera el servicio de protección de él personalmente a su núcleo familiar. Inclusive lo pidió a su hijo menor. ¿ya? Lo pidió, y el estudio del riesgo de los congresistas no lo hace la UNP, lo hace la policía. Entonces la policía nos mandó el estudio de riesgo y nos recomendó extender el servicio al núcleo al hijo. Nosotros lo extendimos a todo el núcleo familiar. Fuimos un poquito más amplios. A todo el núcleo familiar, o sea, las niñas, a la esposa y al niño. Lo que él en alguna oportunidad, en muchas oportunidades, mandó correos diciendo que le prestaran apoyos en ciudades. Nosotros, cuando viajan, claro. O sea, por ejemplo, voy a ir a Cali, Montería, entonces voy a llegar mañana, entonces por favor pónganme un carro y una persona allá. La Unidad Nacional de Protección no tiene suficientes vehículos para mantener un stock de apoyos, no lo tiene. ¿sí? Y por eso en el convenio con el Congreso que firmamos no incluimos ese servicio. Sin embargo, eventualmente podría llegarse a hacer, pero la policía estaba prestándole, con la policía se puede tramitar digamos, por lo menos que se le apoye. Pero lo fundamental es que él es solamente tomar una precaución de avisar 3 días antes, 72 horas antes. Él le dice a la Unidad Nacional de Protección, voy a viajar, y nosotros inmediatamente, ¿qué escoltas va a mandar? Y entonces ordenamos los viáticos. Los viáticos tienen que pagarse
antes, porque normalmente los escoltas no tienen plata para Claro. viajar, ¿sí? Ujú. Entonces toca pagárselos antes para que puedan llegar al hotel y se van en avanzada, ¿ya? Y él viaja a los 2 días o lo que sea, ¿ya? Pero se van ¿sí? Se hace el trámite y se van ellos adelante. Ujú. Normalmente debe ser así. Entonces, digamos, no se prestaba ese apoyo, ¿sí? Ese apoyo no se prestaba por las razones que digo, ¿sí? Eventualmente podría haberse prestado, pero no hay disponibilidad. Pero entonces lo que él solicitaba en los correos, él o su campaña, o la gente que trabaja con él, lo que solicitaba era prestar el servicio en otras ciudades, no ampliación, Sí. no ampliación de su Nunca esquema. Eso es otra cosa, sí. Nunca pidió mejoramiento, incremento del esquema. Todo lo que dijo el abogado, porque es que lo vi en un medio de comunicación, un noticiero, es falso. Lo que ha dicho es falso. Lo que dijo con respecto a la captura del sicario, del sicario, falso también. Es decir, no sé en qué plan está. Pero, digamos, me parece que está como intentando polarizar, agravar el clima. Es decir, no es una actitud constructiva y me parece que quiere figuración. Porque nosotros tenemos los papeles. Yo tengo acá todos los correos, las comunicaciones. Correos y las cartas, porque después son cartas membreteadas, las tengo todas. Entonces, es eso realmente. Nunca hubo una solicitud, por favor, mejórenme, denme otro vehículo, aumentenme las personas. Nunca lo dijo el doctor Uribe. Probablemente estamos seguros de que lo cogió a él también de sorpresa, o sea, nadie se esperaba una situación de esas. Pero hablando del otro lado, la seguridad del presidente de la República también es una cosa muy delicada. Supongo que ahora, en este clima tan revuelto políticamente que hay, con tanto odio de ida y de vuelta, pues peor todavía. ¿A usted le corresponde cuidar al presidente de la República? Sí. A mí me corresponde junto con las otras autoridades, junto con la Policía Nacional, junto con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea lo transporta. Nos corresponde a todas las fuerzas cuidarlo, y los sistemas de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como la Dirección Nacional de Inteligencia. Digamos, asistimos de vez en cuando a reuniones para evaluar. Y pues sí ha habido situaciones complicadas para el presidente últimamente, que él las ha ido como comentando. Justamente a eso era la pregunta final. ¿Es el presidente con alguna frecuencia dice que van a atentar, o que hay algún grupo que está intentando atentar contra él o contra su vida o contra la de su familia, incluso sobre sus hijas o sus hijos en general? ¿Usted en particular tiene evidencia de que ha habido planes concretos o son simplemente señas que pueden ocurrir en varios casos? A mí me ha tocado asistir de pronto a algunas situaciones especiales de protección ante información que le ha llegado a él o a otras personas relacionadas con riesgos de procesos o planes que están andando para atentar contra su vida. Me ha tocado en compañía de la policía o de las otras fuerzas que lo protegen, incluso, pero también en alguna oportunidad me tocó acompañarlo solo. De esto no voy a hablar de circunstancias específicas, ¿no? Son materia de seguridad nacional. La única persona que puede hablar de eso y que ha venido haciendo, digamos, de una manera moderada ha sido el mismo presidente, pero el ministro de la Defensa y las autoridades han estado muy atentas a esta situación. Y pregunta final, ¿por qué la fiscal parece molesta con la UNP y con la policía? Sale un comunicado en donde dice que los excluye, que muchas gracias, pero que no les acepta la colaboración en la investigación, que la investigación es exclusiva de su entidad. ¿Qué pasó? Pues nosotros tenemos los vehículos, tenemos los GPS, tenemos las personas de protección. Es indispensable que la Fiscalía llegue a la entidad para, digamos, estudiar todas también estas para cosas. Para la información. Para entrevistar a nuestras personas de protección. Esperamos que lo hagan siempre y cuando, digamos, se maneje también el tema del traslado de la reserva. Nosotros tenemos reserva,
sobre las medidas de protección que tienen cada una de las personas supuesto, en el país. claro. No podemos, digamos, hacerlas públicas. Y se traslada a la reserva, y la fiscalía sabe cómo se hace, y entonces ellos asumen y guardan esa reserva, la cuidan. Pero estamos prestos a entregarle toda la información que quieran. Nosotros no hacemos una investigación interna que tiene que ver con si se observaron protocolos, si se está actuando de una manera correcta. Eso lo hacemos y es nuestra obligación también hacerlo. Pero no estamos haciendo investigación penal ni nada de eso, que eso le corresponde a la fiscalía, y pues la fiscal está en su derecho. Uh-huh. Una sola cosa concreta: el escolta que logró detener y capturar, no es el término, pero por lo menos sí detener al sicario, digamos, o neutralizar al sicario, ¿ya fue interrogado por la fiscalía? ¿O usted no sabe? No, creo que no. Nosotros estamos atentos a él, estamos hablando con él. Nos preocupan a veces, digamos, que tenemos que mirar su seguridad. También, ¿sí? Claro. Esta mañana hablamos con él y con una persona que lo acompaña, también muy, muy importante, muy interesado en que se cuide a la persona, y mirando también la posibilidad de apoyarlo desde el punto de vista psicosocial. Y lo mismo que creo que está pasando la policía, aquí hay que ser muy cuidadosos. Claro. Y la propia familia de la víctima, del doctor Miguel Uribe, sí, porque la situación es bien dramática. Sí. Muchas gracias, doctor Augusto. Esperemos que este país vaya para mejor. Una última cosa que quería decirte. Dígame, con mucho gusto. Sí, es que en algún momento se habló de que la familia del doctor Uribe no aceptaba el reforzamiento de las medidas de la Unidad Nacional de Protección. Quiero aclarar que aceptaron plenamente las medidas con que se reforzó en este momento todo el esquema, toda la familia, y tanto de la policía como de la Unidad Nacional de Protección. Uh-huh. Más bien estaban creando, hay mucha gente interesada como en crear disturbios informativos, ¿no? Sí, parece. Y que varios partidos dicen que no van a aceptar las medidas de la Unidad Nacional de Protección, pero estamos recibiendo llamadas de casi todos para reunirse con nosotros. Una cosa es por el micrófono y otra cosa es por detrás del micrófono. Y con el ministro también está recibiendo una cantidad de información, me dijo en la mañana, de solicitudes. Entonces, por eso estamos con el afán de aplicar rápidamente los espacios donde se van a resolver los problemas de Gracias, doctor Augusto. Muy buena suerte. Bueno, Cecilia, muchas gracias. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.